Hola, hola, buenas noches. Nos volvemos a encontrar hoy día, martes 27 de febrero de 2024. Eh, Agradezco tu presencia puntual aquí a nuestra clase de Biblia, hoy martes en nuestro espacio de Jesús de Nazaret. Y como todas las sesiones, vamos a comenzar eh, con adoración a Dios Padre y a Jesús de Nazaret, y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas las ocasiones, le pedimos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tengan la misericordia de estar entre nosotros para invitarnos a comprender mejor la palabra de Dios Padre que a través de Jesús de Nazaret conocimos en la época de la plenitud, en la época de los tiempos mesiánicos. Y nuestra intención muy especial de esta noche es que también le pedimos a Jesús de Nazaret por nosotros mismos, porque seamos capaces de ser ejemplo ante nuestra familia, ante nuestro círculo de allegados cercanos, ante las personas con quienes tenemos trato diario por el trabajo, por la actividad de casa, por el barrio, lo que tú gustes, que se nos note que somos cristianos católicos y que estamos viviendo el tiempo de conversión, el tiempo preparatorio de la Semana Santa, que estamos a un mes de que llegue, y pues necesitamos mucho de no solamente orar, sino como decían, orando y sirviendo. Entonces, si logramos esa combinación, nos sentiremos más plenos y estaremos preparados para recibir y vivir con dignidad lo que nos resta de Cuaresma y primordialmente la Semana Santa. Bueno, permíteme que te comente que el salmo con el que abrimos esta noche nuestra clase es está inspirado, es un canto inspirado en el Salmo 85 de el Salterio, así se le dice al conjunto de los libros que forman los salmos. Y originalmente eran cinco libros, y pues ahora pues ya con los ajustes es uno de tantos libros, uno de los 73 libros que conforman nuestra Sagrada Biblia. Este Salmo 85, te hago el comentario, es un canto de súplica, y en la forma correcta de decirlo, es una súplica nacional. Súplica nacional porque recordemos que el pueblo de Israel nació a partir del monte Sinaí, con la mediación de Moisés, y fue una nación
que nació de la religión. Es algo muy, muy particular. Vemos que muchas naciones de los 200 que hay actualmente en la Tierra, pues comenzaron desde el punto de vista político y otras han ido agregando más características a sus rasgos de identidad. En el caso del pueblo de Israel, fue por la religión que nació el pueblo y ya posteriormente se fueron dando los otros eh, signos y características de una nación, como ahora conocemos eh, a la nación israelita, nación hebrea. Pero por esa razón, la forma correcta de referirnos a este salmo es que es un canto de súplica nacional, porque es de toda la nación. Y este salmo está inspirado en el retorno después del destierro a Babilonia de los judíos, cuando se fueron al destierro. En su corazón y en sus expresiones, además del dolor, mediaba un sentimiento de que la ira de Yahvé les había llevado, conducido al castigo. Y no está tan lejos esta aseveración, porque pues el irse apartando de, de Dios fue una de las causas, probablemente la más fuerte, que llevó a la decadencia y que llevó a que Yahvé Dios permitiera que en las historias de este pueblo fueran invadidos por los babilonios, llevados al destierro, darle muerte a su rey de una manera espantosa y vivir añorando todos los signos y símbolos que los unía, entre otros el propio templo de Israel, el templo de Jerusalén, que ya al no haber templo para ellos en Babilonia, pues se sentían como incompletos, se sentían huérfanos. Probablemente pudiera haber alguna sinagoga, pero el símbolo del templo no lo había ya. Y entonces la desesperación que cundió por todo el tiempo que estuvieron, más o menos como 40 años en el destierro, regresan porque Yahvé Dios permite que a través de Ciro el persa, eh, en una confrontación contra los babilonios, los venciera y entre otras bondades, eso logró que los judíos regresaran a su tierra y entonces aquí exultan, alaban, adoran a Yahvé Dios y suplican que bajo su bondad y misericordia vean prosperar de nuevo su nación, tengan los alimentos necesarios, los métodos de identidad que los unan y que puedan vivir por siempre en la bendición de Yahvé Dios. Bueno, pues muy bello este salmo. Ojalá así nosotros también le demos gracias a Dios, porque pues eh, no solamente creó el universo y este bello mundo, sino que también nos llenó de satisfactores como los alimentos, todo lo que necesitamos para seguir adelante. Así que pues también nosotros debemos de dar gracias a Dios todos los días por la creación y porque somos sus hijos gracias a la misericordia de Jesús y nos tiene instalados en este bello planeta. Ojalá y lo sepamos cuidar más aún. Necesitamos ser cuidadosos con todos los recursos que tenemos y que podamos heredarle a nuestros hijos un bello mundo como el que nosotros hemos disfrutado. Bueno, pues dicho todo lo anterior, eh, en la clase pasada estuvimos viendo la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén y vimos también
el episodio de cuando expulsa a los vendedores y a los cambistas del templo de Jerusalén. Hablamos abundantemente del significado de esta imagen, eh, la importancia que tiene que Jesús, como un Mesías manso y humilde, entra montado en un pollino, en un hijo de asna que nadie había montado nunca, y que, y que en la narrativa que nos hace Mateo de este episodio, vimos que curiosamente 4 veces cita el vocablo de pollino, y veíamos su connotación ligándola a lo que es lo terrenal, lo que es de este mundo. Y también pues veíamos que la narrativa de que el que fuera un pollino, hijo de una asna, la asna era el significado de que era una animal puro, pudiéramos decir, en su especie, y que su cría, en este caso el pollino, pues era también sin manchas, sin ningún agravante corporal de este pollino. Y recordemos que dentro del judaísmo ellos buscaban siempre que los animales que iban a ser ofrendados, pues que no tuvieran ningún defecto. Aquí en este caso el pollino, pues por supuesto que no va a ser ofrendado, pero sí quien va montado en él, en este caso Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios. Él, vamos a ir viendo ya en esta clase y en las clases venideras, el significado de toda el culmen de su ministerio público en este año, en ese año 30 de nuestra era. Estamos aquí hablando que esto que estamos contemplando se sucedió más o menos 5 o 6 días probablemente antes de, de la pasión y muerte de Jesús, que va a ser el jueves y el viernes, más bien dicho, el viernes. Recordemos un dato curioso, importante, que dentro de la forma de medición del tiempo entre los judíos, ellos comienzan su día a partir de las 18 horas de cada día. Eso ahí comienza con con la desaparición de la luz y y el brillo de los primeros luceros. Para ellos comienza el nuevo día. Recordemos que en aquellos tiempos pues no tenían relojes ni aparatos de medición como los tenemos ahora nosotros, y que además había algunos pequeños desfasamientos en la forma de situar una fecha exacta, porque había varios calendarios que eran de uso común. No había un calendario, pudiéramos decir, como el nuestro, ahorita, que es universal y que es único para todos los países. En este caso, pues encontramos algunas pequeñas diferencias, pero no sustanciales. Entonces, después de las 6 de la tarde comenzaba el nuevo día. Por lo tanto, la cena de Pascual de Jesús se va a desarrollar comenzando el jueves y culminando, cerrando el viernes. Ese mismo viernes va a ser cuando él va a pasar el episodio de su pasión, y también va a ser su prendimiento. Y dentro del mismo viernes se va a dar todos los acontecimientos que culminaron con la condena a muerte de parte de Pilato por mañas de las autoridades religiosas judías, que movieron todos los hilos con cuidado y a su conveniencia, y lograron que fuera condenado a muerte, y no solamente a muerte, sino muerte en cruz, esa muerte que era destinada a los
peores hombres de esa época, a los que eran opuestos al Imperio Romano y que a los terroristas, a los agitadores, a los rebeldes, ellos tenían una muerte en cruz, como la tuvo Jesús de Nazaret, y además con la vergüenza de que eran ajusticiados, eran muertos en esta forma fuera de las murallas de la ciudad, porque los consideraban indignos ni siquiera de morir dentro de la ciudad. Bueno, esto te lo comento porque para algunos a veces se confunden y luego cuando viene el domingo de resurrección, algunos se nortean diciendo, ¿cómo si en las escrituras y en la boca de Jesús dijo, más bien dicho, que iba a resucitar al tercer día? Pues a veces no les cuadran las cuentas, pero si tú te pones a contar esto a partir de que el día comienza a las 6 de la tarde, entonces sí te van a dar las cuentas para que nos entendamos. Bueno, entonces hablamos también del episodio en que expulsa con un látigo que formó con cuerdas a los vendedores de palomas, de corderos, de animales ahí en el templo, en el atrio de los gentiles. Recordemos que hemos citado que el templo de Jerusalén conlleva 4 partes y uno de estos, el más externo, pudiéramos decir, es el atrio de los gentiles, lugar en el que pueden accesar personas aún no siendo judías y también mujeres. Y que después ya hay otros recintos en los cuales ya solamente los judíos entran, no se diga el que viene siendo el altar del incienso y el altar de los sacrificios. Y el lugar más especial, que se le llama el Santo de los Santos, era aquel en el cual solamente el sumo sacerdote en turno, porque cada año cambiaban de sumo sacerdote del templo, era el único que podía accesar a este espacio y era el lugar en el que se encontraba el arca de la alianza, aquella arca que vino cubierta en las tiendas por todo el éxodo, los 40 años por el desierto, esa, el, ese arcón, pudiéramos decir que le llamaban el propiciatorio, y que en la parte alta tenía 2 querubines que se enlazaban casi casi tocándose las manos, casi casi, y que adentro contenía los tesoros más grandes de su religión. Estos tesoros eran las tablas de la ley, era el bastón de mando de Aarón y también había unos residuos del maná, aquel alimento que Dios les envió durante su desplazamiento, entre otros alimentos, porque también hubo épocas en que les proveyó de carne, de codornices, pero el maná fue lo que lo sustentó y lo contenía ese arca de la alianza que estaba en ese santo de los santos y que solamente el día de la expiación, que es el día en que piden perdón todos los judíos, es una bella ceremonia que se da, eh, era el día en que el sumo sacerdote accesaba a a este espacio del Santo de los Santos. Bueno, pues entonces, retomando el tema, Jesús de Nazaret, con ese látigo que conformó él con cuerdas, eh, con lanza a los vendedores de animales y a los cambistas. Recordemos que dentro del templo de Jerusalén y para todos los efectos religiosos, las autoridades judías religiosas usaban una moneda que se llamaba el siclo.
era el ciclo de plata también. El cuño corriente en la ciudad era que utilizaran denarios, era la moneda en curso corriente, la moneda que traía la efigie, la imagen del César, y era lo que se usaba para las transacciones comerciales comunes. Pero dentro del templo, cualquier persona que quisiera hacer una donación o adquirir un animal para sacrificio o, o una limosna que quisieran dar, tenían que cambiar la moneda que ellos usaban por ciclos del templo. Entonces, eso explica que había cambistas, porque ahí, pues además de toda la población judía, llegaban también pobladores de lugares como de algunas zonas griegas, de Arabia, de Palestina, en fin, de muchos lugares, muchos imbuidos por ser simpatizantes de la religión judía, lo que conocemos con el nombre de, de ahí se me fue ahorita la palabra, ahorita te la menciono, te la menciono, ¿cómo se llama? Pero entonces eh, necesitaban cambiar sus monedas por los siglos. Pero entonces dijimos que Jesús en una imagen de ira, en una imagen de enojo, única vez en toda la Biblia en que nos muestran a un Jesús irritado, molesto, expulsa a estos vendedores. La palabra que se me estaba barriendo es prosélito. Prosélito es alguien que simpatiza con las ideas de alguna religión. Entonces, eh, digo, Jesús expulsa a estos vendedores y cuando se acercan, escuchan que Jesús se refiere a que han convertido en un mercado la casa de su padre. Y eso es con la imagen, con la idea que nos quedamos. Pero hicimos también el comentario teológico que hay algo más importante detrás de esta manifestación, y es el hecho de que Jesús es el nuevo Cordero de Dios, el siervo sufriente de Yahvé, que va a ser a partir del día jueves de Pascua, jueves, el día de la última cena, como lo conocemos nosotros, el único, la única víctima en lo que va a ofrecerse para la glorificación de Dios, de Yahvé Dios, para aquellos tiempos de los judíos, y al mismo tiempo va a ser Jesús oferente, víctima, y al mismo tiempo va a ser a quien va dirigido el sacrificio. Es para gloria de Dios su Padre, pero recordemos que la Eucaristía en nuestros días es el memorial, el recordatorio de la muerte de Jesús por todos nosotros, la culminación de su obra salvadora, por la razón por la que vino a este mundo, para darnos vida y darnos vida en abundancia. Esto no se hubiera podido lograr sin el que Él se diera a nosotros en dos diferentes momentos que vamos a ver ya en su oportunidad. En el momento de la última cena, cuando Él nos da su cuerpo y su sangre, y es cuando instituye la Eucaristía, esto que habíamos visto en su momento, cuando Juan el Evangelista en las bodas de Caná nos puso la prefiguración de este gran momento que va a llegar el Jueves Santo, el día de la última cena, cuando va a instituir la Sagrada Eucaristía Jesús. Y el segundo gran momento va a ser el que el Viernes Santo va a vivir y a sufrir al darnos su vida, al derramar hasta la última gota de su sangre
por la remisión del pecado de todo el mundo. Y entonces estos dos momentos son el culmen, pudiéramos decir, la hipérbole, el grado supremo, el momento crucial, el momento esperado en el cual en los tiempos de la plenitud y gracias al envío de Dios Padre a través de la fuerza del Espíritu Santo y gracias a la aceptación y a la ya que María, la siempre Virgen, ofrece su vientre para que allí albergue el arca de la alianza nueva nuestra, el arca, el arca que es el propio Jesús. Aquí ya no va a ser el arca de la alianza que signó la alianza propiamente entre Yahvé Dios y su pueblo elegido. Aquí va a ser la nueva arca que constituye Jesús de Nazaret y todos los descendientes de este mundo hasta nuestros días, hasta hoy, de todo el mundo. Ya no es solamente el pueblo judío, ya no es el pueblo que es protección y propiedad de Yahvé Dios, sigue siendo. Pero nosotros que somos el nuevo pueblo de Israel, también lo somos. Pero entonces esto es la connotación teológica que tiene el que Jesús haya lanzado a los vendedores y cambistas, porque es el anuncio de que Él va a ser el, el nuevo conducto por el cual se va a dar culto a Dios. Entonces el tiempo de los sacrificios que era costumbre entre el pueblo judío, que desde tiempos de Abraham y antes se daba, llega a su término. Y entonces eso es lo importante de ese símbolo de cuando Jesús lanza a los vendedores y cambistas del templo. Bueno, después de esto, vamos a ver que en los días siguientes son días muy de mucha actividad, de mucha, de mucha acción en la vida de Jesús, por dos razones. La primera, porque nos va a mandar su catequesis, sus catequesis últimas y nos va a priorizar eh, algunas de ellas que nos va a dejar una huella indeleble a todos nosotros para que comprendamos la grandeza de su misión entre nosotros. Y por otra parte, también porque al faltar unos cuantos días había una urgencia. De por sí ya de tiempo atrás la tuvo Jesús para con sus apóstoles, pero ahora, faltando prácticamente 5 días, o 5 días más o menos, pues hay más prisa de que se viva y que les dé todo lo que les quiso transmitir y que puedan asimilar todas sus lecciones que por casi 3 años eh, estuvo dándoles Jesús a todos ellos, a sus discípulos y después a sus apóstoles. Bueno, por lo tanto, vamos a ver que habíamos hablado que también a la par del lanzamiento de los vendedores hubo una profecía de parte de Jesús hacia sus apóstoles en el cual vaticinó que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo que estaban contemplando. Y, y esto se va a dar cumplimiento en el año 70, cuando el Imperio Romano haga una devastación de la ciudad de Jerusalén y que va a incluir el destrozo del templo, el ultraje del simbolismo del propio templo
la profanación, sería la palabra correcta, del templo, y con ese momento se va a acabar con se va a cumplir esa profecía que Jesús externó 40 años antes. Y no es casualidad. Recordemos que el número 40 dentro de la simbología bíblica nos habla de un cambio, nos habla puede ser de un cambio general, de un nuevo tiempo, de un nuevo ciclo. Y qué casualidad, ¿verdad? Que Jesús profetiza esto en el año 30 y 40 años después se cumple esta profecía. Los mismos 40 años que les llevó el camino del desierto al pueblo elegido, y entonces llegado ese año 70, con la destrucción del templo, pues se acaba el templo, se acaban los sacrificios, se acaba el sacerdocio del templo, obvio. Siguieron habiendo autoridades religiosas judías que en las sinagogas, que en el Sanedrín actuaban, pero el culto que daban en el templo hasta ese momento va a llegar, años 70. Bueno, además de este evento, en estos últimos días hay otros eventos trascendentes. Por ejemplo, vamos a remitirnos en el Evangelio de Mateo, que nos señala con mucha vehemencia estos puntos. Vamos a referirnos ahorita a la maldición a la higuera estéril. Para quien quiera seguir esto, a voy a remitirme al Evangelio de Mateo, capítulo 21, a partir del versículo 18. Pon atención, dice este Mateo: al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre, se refiere a Jesús. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo ha quedado de repente seca la higuera? Jesús les respondió: os aseguro que si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que incluso si decís a este monte: quítate y arrójate al mar, así sucederá. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Aquí nos está dando doble enseñanza Jesús. La más importante es, como cierra, que cuando tengamos fe en Él, podremos obtener muchas bendiciones por su misericordia, porque cuando tengamos fe en Él, no vamos a necesitar nada más que vivir adherido a Él y dando eco a los dos mandamientos que Él nos deja. El primero de amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo de amar a tu prójimo como Él nos ama. Entonces no vamos a necesitar nada más para ser justificados y para poder optar por el reino de Dios, por la eternidad, que Él nos las regaló también después de su gloriosa resurrección y glorificación a los cielos. La siguiente gran lección que nos da aquí Jesús es con relación a la higuera. Te quiero decir que la higuera es uno de los símbolos bíblicos junto con la vid que más aparecen. En el caso de la higuera, es curioso, va a aparecer narrativas relacionadas con la higuera desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. O sea que desde el primer libro de la Biblia hasta el último va a haber en ciertos versículos relación con la higuera. ¿Y por qué esta relación con la higuera? Bueno, pues la higuera es un árbol que da una sombra muy agradable, que tiene unas peculiaridades como que da frutos
incluso antes de que salgan sus hojas, ya tiene frutos. Que por otra parte hay higueras que normalmente dan dos, eh, dos ocasiones en el año higos. Dicen por ahí que hay otras que dan hasta 4, no me consta, pero 2 sí da la higuera. Por otra parte, que su fruto es un fruto que nutre mucho y que en el pueblo de Israel y en todas las zonas desérticas de la península de Sinaí y regiones como Arabia, Palestina, etcétera, etcétera, además de dar una agradable sombra, da alimento. Bueno, pues la higuera, fíjate que te voy a comentar algo. Cuando Dios Padre les pidió a Adán y Eva que podían comer de todos los frutos del paraíso, del Edén, el nombre correcto, el Edén, el jardín de Dios. Entonces les dijo, pero no comáis del fruto del bien y del mal. Y había otro árbol ahí sembrado, que también lo ubicamos, que es el árbol de la vida. Entonces, pero la prohibición estaba que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal. Ya sabemos la historia, que la serpiente engaña a Eva, le hace creer que la razón por la que no quiere que coman de ese fruto es porque van a tener la misma sabiduría que el propio Dios, que serán como dioses. Cae ella en el engaño, lo ingiere, y no solamente eso, sino que le comparte a su esposo, le comparte, bueno, a su compañero, que viene siendo su esposo, Adán, y también él come. Ya sabemos que después de esto, pues se dan cuenta de su falta, se sienten y se ven desnudos, y entonces nos cita el Génesis que se confeccionaron una pequeña ropa, pudiéramos decir perdón por la expresión, un taparrabos o algo muy sencillo, a base de hojas de higuera. Por lo mismo, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que probablemente el fruto prohibido no era una manzana como luego creemos nosotros, sino que era un higo, este. Y desde entonces, desde el Génesis, en el devenir del desarrollo de los libros de la Biblia, te repito, hasta llegar al Apocalipsis, se cita la higuera. Es curioso porque la higuera aparece mencionada 44 veces en la Biblia, y algunos estudiosos también atan esto con el famoso número 4 que nos habla de lo mundano, de lo terreno, y dicen, y doblemente está puesto el 44. Pero eso puede ser, y además, si es así, pues qué bien, si no es así, puede ser no muy relevante, pero es curioso. Bueno, entonces la higuera en los tiempos del, del pueblo de Israel, ya arraigados en lo que es el Jerusalén y Samaria y todas estas partes, la higuera era un lugar en el que, aprovechando la sombra que daba, ahí los maestros de la ley, los rabís, daban clases a todos los seguidores. Era donde daban instrucción. Cuando no era en la sinagoga, pues era ahí, porque en la sinagoga pues también no era de todos los días, pero sí bajo la higuera, ahí lo hacían. Recordarás incluso que en uno de los evangelios vimos que este Natanael, el discípulo de Jesús que Felipe llevó para que conociera al Maestro, a Jesús de Nazaret, este Jesús se refirió a él diciendo, este es un israelita como pocos, transparente. ¿Y qué le dijo Natanael? ¿Qué le dijo? Porque
¿me viste bajo la higuera, lo dices? Entonces, amarra cabitos, o sea, ¿quiénes estaban bajo la higuera? Los que estaban dando instrucción o aprendiendo. Entonces, ya vas atando cabitos del por qué en una higuera. Bueno, pues entonces, independientemente de que Jesús en el aspecto terrenal no puede ingerir ningún higo porque no tenía higos, la, la planta, el árbol, la mata en ese tiempo, algunos dicen, pero es que no era época de que diera higos. Pero aquí no es también el hecho físico, aquí tenemos que irnos al fondo teológico. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús de Nazaret? Que la enseñanza que los judíos tuvieron por misericordia de Dios, de Yahvé Dios, también se acaba, que esa instrucción que daban junto a la higuera llega a su fin. Y entonces el acto de que Jesús maldice a la higuera, a través de esa maldición está maldiciendo a las autoridades religiosas judías que no lo aceptaron como Mesías, que no aceptaron toda la enseñanza que les quiso transmitir, el cambio que buscó por todas partes Jesús y fue rechazado. Y por lo tanto, maldice a la catequesis judía que bajo la higuera se pronunciaba. Y entonces ya le captamos cuál es la importancia de este signo, muy grande. Otro de los signos nos citan que hubo numerosas enseñanzas al pueblo y sus discípulos, fuertes controversias con los sumos sacerdotes y escribas, con los ancianos, con los fariseos, con los herodianos, o sea, los, la, la corte militar al servicio del rey Herodes y que él se los ponía al servicio de las autoridades religiosas judías, eran los herodianos, el, sí, la corte herodiana y los saduceos. Recordemos que había muchos grupos dentro del judaísmo, los más conocidos, los saduceos, los fariseos, los celotas y otros más. Bueno, entonces en esos días tuvo este Jesús encontronazos fuertes con ellos y, y que también hubo también parábolas muy significativas de Jesús en esos días previos a a su pasión y muerte. Te quiero decir eh, que en lo que se refiere a las autoridades, para que entendamos qué pasaba, qué pasó entre los escribas y Jesús, me remito en el mismo capítulo 21, en el versículo 23, dice, llegó al templo, Jesús por supuesto, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, que le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió, también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. ¿De dónde provenía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Recordemos, aquí el evangelista nos cita bautismo, pero recordemos que era un acto de purificación que Juan Bautista hizo en el Jordán y del cual muchos judíos se acercaron para recibirlo. Entonces, repito la pregunta que hace Jesús, ¿de dónde provenía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí, los judíos, de los dirigentes religiosos, y decían, si decimos que del cielo, nos dirá entonces por qué no lo creéis. Pero si decimos que es de los hombres, tenemos miedo a la gente, a la reacción que puedan tener, pues todos tienen a Juan como profeta, como alguien grande. Así que respondieron a Jesús, no sabemos.
Él les replicó entonces, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Aquí ya la confrontación es muy fuerte con las autoridades religiosas judías y Jesús. Recordemos que desde, según el evangelista Juan, nos cita que esta ya enemistad se había declarado desde el invierno anterior, cuando había sido la fiesta de la dedicación, y que Jesús estuvo ahí en Jerusalén, y ya desde entonces los traía muy molestos a las autoridades religiosas judías. El colmo de todo esto va a venir cuando vimos que volvió a la vida a Lázaro después de 4 días de que había fallecido, y entonces la noticia corrió por todo Jerusalén, porque Betania, que está muy cercana a Jerusalén, ahí se dio este suceso. Y ahí fue cuando reventaron las autoridades religiosas judías, porque dijeron, ¿qué más viene? Todo el pueblo se está congraciando con él, y entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera? Y esto era porque decían, porque las autoridades romanas se van a enterar del alboroto que se está causando, de la adhesión de cada día más del pueblo con Jesús, y entonces van a venirnos a acabar con nuestro templo, van a venir a acabar con nuestros privilegios y con nuestro estatus. Y entonces Caifás, que era el sumo sacerdote en turno y que él estaba al frente también del Sanedrín, tomó una decisión y les hizo saber a los demás miembros del Sanedrín, dice, qué tontos son ustedes, palabras más, palabras menos. Dice, más vale que muera uno y no que se pierda el pueblo. Entonces ahí fue cuando fue la decisión definitiva de darle muerte a Jesús. Y como dijeran por ahí, les vino como anillo al dedo que después Judas Iscariote les va a dar la oportunidad de concretar su plan malvado. ¿Esto cuándo pasó? Déjame decirte que Jesús vimos que después de estar aquí de su entrada triunfal, se fue a pasar la noche a Betania. Y en ese momento en que está en Betania, en que está en la casa Marta, de, de Lázaro y de María, sus grandes amigos, entonces nos habla que esta Marta tomó un perfumero de alabastro que tenía concentrado perfume muy puro de nardo, y entonces va y se postra ante los pies del maestro y le empieza a derramar desde su cabeza a Jesús perfume de nardo, y obviamente va descendiendo por la gravedad de ese perfume, y con sus propios cabellos le secaba el perfume que estaba en los pies de Jesús, y que entonces Judas, que también Judas Iscariote, que estaba también ahí, se quejó y dijo, ¿cómo es posible que se desperdicie un perfume que podía venderse claramente en unos 300 denarios y con ese dinero socorrer a los pobres? Y Jesús le respondió, déjalo, déjala, porque pobres siempre tendrán, pero a mí no me tendrán siempre. Entonces, Jesús en este gesto complace la, la humildad y la postración de esta mujer, y además lo vemos nosotros ya bajo la historia como el acto que no pudieron hacer las mujeres cuando tuvieron que bajar de la cruz y en poco tiempo
darle sepultura a Jesús. Esa costumbre de preparar el cuerpo, de lavarlo, de ungirlo con perfumes, con aloe, de hacer todo un ritual digno del que estaban sepultando. Con Jesús no lo pudieron hacer las mujeres. Y entonces Jesús, que sabía todo lo que iba a venir, no solamente tolera, sino celebra este gesto en casa de Lázaro. Pero también esto nos muestra, aquí el evangelista nos cita que en realidad el diablo, que ya habíamos dicho, Satanás, que desde el desierto, después del bautismo de Jesús en el desierto, lo tentó y quiso cambiarle el simbolismo de su mesianidad. Vimos que se decía que iba a volver a aparecer hasta el momento propicio. Este momento propicio se está dando ya en este tiempo, en estos momentos, cuando se acerca su pasión y muerte de Jesús. Y entonces en Judas Iscariote ya está también moviendo hilos el Satán, y en realidad nos presenta el evangelista que este Judas había mencionado eso de la venta del perfume porque se presume, se cree que él abusaba del manejo del dinero. Él era el que manejaba la bolsa, así se le decía, el que traía la bolsa. Por eso tuvo en muchos escenificaciones de la última cena, ves que se pone a Judas con una bolsa sobre la mesa, que yo luego te voy a dar otro dato, pero esa bolsita era porque él manejaba el dinero y él se encargaba de todo lo económico, y se presume que malversaba estos fondos, y por eso la queja de Judas Iscariote. Bueno, entonces, ya tocados estos puntos, quiero entrar a otro punto muy importante que nos va a dejar la contundencia de lo que está cerrándose en estos días con la vida de Jesús, y también lo que nos deja de una enseñanza profunda a todos nosotros, incluso a ti, a mí en nuestros días, algo que tiene una trascendencia bárbara, y es la parábola de los viñadores homicidas, que Marcos nos lo cita, igual que Mateo y Lucas. Los tres sinópticos nos citan esta parábola. Y te voy a leer un comentario al respecto que nos da el padre Carrillo en su libro de Jesús de Nazaret, muy interesante. Dice: esta parábola, la de los viñadores homicidas, sintetiza la historia de Israel y es fuertemente cristológica, o sea, de Jesús, de Cristo. No solamente lleva la trama del destino de Jesús a su culminación, sino que también resume la trama misma de todo el Evangelio. En la parábola se encuentran algunas identificaciones claramente alegóricas. Por ejemplo, Dios es el dueño de la viña es Israel, los labradores son los jefes del pueblo, el Hijo amado es Jesús. La parábola de los viñadores homicidas tiene sus raíces en el pasaje de Isaías sobre Israel, la viña de Yahvé. Aquí me voy a detener porque quiero irme a este momento de Isaías. Es del primer Isaías. Imagínate, lo que te voy a leer ahorita fue escrito casi 800 años antes de la llegada de Jesús a este mundo. Isaías en su capítulo 5 dice así: escucha qué belleza que nos pone Isaías, canción de la viña, y lo vamos a relacionar con la parábola que Jesús nos da a conocer. Dice Isaías: voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña, era un fértil otero, o sea, un
un árbol, la cavó y despedregó, o sea, preparó el terreno para sembrar la viña. La plantó de cepa exquisita, o sea, de la mejor calidad que pudiera haber de una cepa. Ese es lo que va a dar origen cuando se mezcla con un sarmiento a, a los viñedos. Edificó en medio una torre. Esa torre es un simbolismo de lo que viene siendo la torre de Sión, la torre de Jerusalén, y excavó en ella un lagar, o sea, una zona de agua para poder nutrir a esta viña, y esperó que diese uvas, pero solo dio agraces, o sea que son uvas agrias. Solo agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Pues ahora os haré saber lo que pienso hacer con mi viña, derribar su seto y que sirva de pasto, romper su cerca y que sea pisoteada. Haré de ella un erial. Un erial es una tierra infértil, salubre, donde nadie pode ni escarpe. Crecerá la zarza y el espino, y además prohibiré a las nubes que derramen lluvia sobre ella. Pues la viña de Yahvé Shebaot es la casa de Israel. Yahvé Shebaot, Shebaot es la forma de decir el Dios de los ejércitos. Entonces Yahvé, Dios de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, pero brotó iniquidad. Esperaba de ellos honradez, pero se oyeron alaridos. Eso lo puso el profeta Isaías. Bueno, entonces ya vamos a entender mejor el porqué de la parábola. La cerca sirve para impedir la entrada de los animales, para que no les tropeen. El lagar es el sitio donde se pisan las uvas para hacer el vino. La torre, el lugar de vigilancia. Los labradores son aquellos a quienes se ha encomendado la viña para su cultivo y cuidado. El propietario se ausentó. Yahvé Dios. Llegado el momento de recibir parte de los frutos de la viña, el dueño de la viña envió mensajeros, llámese profetas. La parábola menciona una sucesión de 3 envíos individuales. Cada uno de los enviados fue recibiendo mayores maltratos de parte de los labradores, o sea, de las autoridades religiosas judías, hasta que el tercero lo mataron a Jesús. Todavía el propietario envió a otros muchos que fueron heridos y matados. Acabaron con todos los profetas de una u otra forma, muchos muertos. Estos personajes representan a los numerosos mensajeros enviados por Dios al pueblo de Israel a lo largo de su historia, sin que sea posible identificarlos uno a uno. Finalmente les envió a uno, el último, que era su hijo amado. Los labradores, viendo en él al heredero, lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Sin atenerse a las reglas del derecho, soñaron apoderarse de la viña. ¿Qué nos dice esto? Es la muerte que le dieron a Jesús, el heredero regio, el unigénito de Dios. Los labradores, las autoridades religiosas judías, lo arrojaron fuera de la viña, entiéndelo, fuera de Jerusalén, donde fue crucificado y muerto, sin atenerse a las reglas del derecho. ¿Por qué esto sin atenerse a las reglas? Porque veremos en su momento que la condena que sufrió
Jesús y que le acarreó su muerte, no fue un juicio de acuerdo a las normas del derecho ni romano ni de las tradiciones y costumbres judías. Fue un acto malabárico y perverso en, en los cuales, haciendo uso de sus facultades y de su poder entre la chusma, entre el pueblo, las autoridades judías religiosas, hicieron que lo hicieran parecer el culpable, primero en la sinagoga, en el Sanedrín, por blasfemia, por decir que era el Hijo de Dios, y con las autoridades judías por decir que era el rey, el Mesías. Entonces, esto no fue un juicio conforme a derecho, fue una treta bien urdida. La expresión hijo amado recuerda las escenas del bautismo y de la transfiguración, cuando Dios se refiere a él, este es mi hijo amado en quien me complazco, cuando fue su bautismo, su presentación, y cuando fue la transfiguración, ¿qué dijo? Este es mi hijo, escuchadle. Esa forma en que Dios Padre nos demuestra la filiación divina y y la, y la magnitud regia de su Hijo entre nosotros no fue entendida por las autoridades religiosas judías. Invitan a identificar a este personaje con Jesús. Este pasaje es muy importante para la identidad de Jesús como Hijo de Dios. El mesianismo en el Evangelio de Marcos es claro, pero además del mesianismo, se dibuja en algunos pasajes la filiación divina de Jesús. Jesús es el heredero del reino de Dios. Él es el verdadero dueño de la viña de Israel. Las autoridades del judaísmo quisieron adueñarse del templo y señorearse del pueblo, usurpando los derechos de propiedad que solo corresponden a Dios. En el Evangelio de Marcos parece que el mismo Jesús da respuesta a su pregunta, dará muerte a esos labradores y confiará la viña a otros. ¿Quiénes son esos otros? Los apóstoles y su nueva iglesia cristiana católica. La parábola, leída a la luz de Isaías, sirve para reafirmar dos realidades. Por una parte, la infidelidad de las autoridades del pueblo, que no han dado los frutos que Dios esperaba de ellos. Y por otra, la perenne e inagotable predicción de Dios, la perenne e inagotable predilección de Dios por Israel, su viña, la viña de Dios. Los tres evangelistas introducen entre la respuesta de Jesús y el intento de las autoridades por capturarlo una cita del Salmo 118. Este texto fue uno de los más utilizados por los primeros cristianos para probar la resurrección de Jesús y su exaltación gloriosa. Los circunstantes, sumos sacerdotes, escribas y ancianos, comprendieron que la parábola iba dirigida a ellos y por eso quisieron apoderarse de Jesús por temor al pueblo, lo dejaron y se fueron. Bueno, y ya para acabar de redondear este mensaje cristológico, vamos a referirnos también a otro episodio que Mateo y Lucas nos citan, y es la parábola del banquete nupcial. Recordarás que en ese banquete un rey eh, invita al pueblo, invita a todos los integrantes de la corte y a muchos distinguidos y notables del pueblo a que participen de este banquete. Y ellos se excusan diciendo unos que están ocupados, otros que pretextos, y otros más no van de plano. Y entonces el rey le dice a sus sirvientes que salgan a los cruces de los caminos y que inviten a quien sea, a quien quiera. Y entonces ya
acuden todos al festín. Recordemos que en esa época los que ofrecían un banquete al mismo tiempo les daban vestidos dignos a los que acudían, que no tuvieran ropaje apropiado para participar de esa gran fiesta, y que en su momento aquí va a distinguir el rey a alguien que no está vestido correctamente y le dice que cómo entró. Y pues entonces, al ver que no está vestido con dignidad, pide a su sirviente que lo expulsen del palacio y que lo lancen al abismo, que lo lancen fuera del palacio. Esto es, a grosso modo, la parábola, pero vamos a ver el simbolismo también teológico que nos dan los evangelistas con relación a esta parábola del banquete nupcial. La parábola del festín en el Evangelio de Mateo y la de los viñadores, homicidas, contienen numerosos detalles encaminados a alegorizar las palabras del Maestro, de Jesús, con el fin de aplicarlas a circunstancias concretas de la iglesia primitiva. Mateo comienza por comparar explícitamente el reino de los cielos al banquete ofrecido por un rey con ocasión de las bodas de su hijo. El reino es presentado como un banquete mesiánico, organizado por Dios. Siendo un rey, tenía a disposición numerosos siervos, y los invitados no debían de ser pocos. Llegado el momento del banquete, envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero estos no quisieron ir. Llámese las autoridades religiosas judías. El rey envió luego a otros siervos con un mensaje de urgencia. Mirad, mi banquete está preparado. Se ha matado ya mis novillos y animales cebados, lo mejor de su ganado, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero los invitados, sin hacer caso, se fueron, quien a su campo, quien a sus negocios, y los demás se apoderaron de los siervos, los escarnecieron y los mataron. Otra alegoría de lo que hicieron los viñadores homicidas. Es fácil reconocer la alegorización de la parábola. El rey es Dios, que celebró las bodas mesiánicos de su Hijo Jesús. Envió con anticipación a los profetas para invitar a los judíos a participar de las fiestas, pero no quisieron ir. Más tarde, envió a otros siervos suyos, los apóstoles y los misioneros, para invitar una vez más a los judíos a que participaran del festín mesiánico que había llegado. Platos exquisitos les esperaban y todo estaba ya listo, pero ellos despreciaron la nueva y urgente invitación y aún dieron muerte a los nuevos enviados. Recuérdese la muerte de Esteban y la persecución dirigida contra la iglesia de Jerusalén. O sea, aquí nos hablan de muertes de varios de los apóstoles que van a ser posteriores a la crucifixión de Cristo, de Jesús, pero nos lo cita como una consecuencia de este banquete al cual despreciaron las autoridades religiosas judías. Entonces el rey envió sus ejércitos y acabó con los asesinos, con la ciudad, alusión clara de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Roma en el año 70. En cuanto al banquete, una vez preparado, no podía perderse. El pueblo judío se cerró en sí mismo y no quiso aceptar el reino de los cielos que Dios le había prometido y ofrecido. Pues bien, ahora será el mundo entero, los gentiles, buenos y malos, sin discriminación alguna, los que serán invitados a disfrutar del reino. Ellos aceptarán con gusto y gratitud la invitación del Padre. ¿Y cuándo se va a dar esto? Después de la muerte de Cristo, de Jesús en la cruz, y después de su gloriosa resurrección y glorificación, va a aparecerse a los apóstoles en el cenáculo y les va a llenar de espíritu y los va a enviar a bautizar a todos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Bueno, estas dos parábolas nos hablan de la culminación de, de estos momentos. Hay otros eventos más que nos redondean este episodio, como por ejemplo las enseñanzas de Jesús de que estemos alertas, de que vigilemos, que es otro discurso escatológico, o sea, un discurso de los aplicable para los últimos tiempos. Son luces que Jesús nos va a estar dando en estos días últimos. La parábola de los talentos, recordemos que es todo lo que a cada uno nos da de acuerdo a nuestra capacidad y que Jesús y Dios esperan que hagamos producir de acuerdo a nuestra capacidad y que tengamos los méritos suficientes para que llegado el momento del juicio estemos del lado derecho donde están las ovejas y no del lado izquierdo donde están los cabritos y nos perdamos de la oportunidad de tener vida eterna. Por eso nos invita a estar alertas y vigilar. Bueno, hay otras enseñanzas más, el juicio de las naciones, el escenario del Hijo del Hombre. Ah, perdón, te quería decir, en el de la boda del hijo del rey, es claro, no está puesto ahí, pero es sobreentendido que la esposa del hijo va a ser la iglesia, esa iglesia cristiana católica que Jesús va a fundar y que va a poner en las manos de Pedro como la piedra angular que desecharon los constructores. Aquí otra vez volvemos. ¿Quiénes desecharon esa piedra angular? Las autoridades religiosas judías. Y entonces sobre esa piedra, aquí está una alegoría de lo que va a ser en el año 70 la destrucción de Jerusalén, esa alegoría de que la iglesia cristiana católica es la esposa de Jesús y esa es las bodas regias del Hijo de Dios Padre. Bueno, nos va a dar otras enseñanzas más Jesús que ya hemos visto en cierta forma en algunos momentos y me quiero ir a la conclusión de todas estas enseñanzas. Dice, castigo eterno y vida eterna son clara afirmación de los posibles estados definitivos del hombre en la vida futura. Formidable y consoladora alternativa que pone fin a las enseñanzas de Jesús y que domina la vida moral del cristiano. Si alguna cosa pudiera atenuar la impresión de terror y fortificar la esperanza, sería el lugar que ocupan estas palabras después de una tan urgente recomendación de la caridad y antes de la pasión. Bueno, eh, quiero citar con relación a la boda regia, que no es casualidad que que la esposa de Jesús, la iglesia, está bajo el auspicio, bajo la protección de María, la siempre Virgen María, Madre de Jesús y por su misericordia también Madre nuestra. Ella vemos que como sierva del Dios aceptó sin ninguna condición el abrazar la palabra de Dios y ofrecer su integridad física y muy especialmente su seno para que fuera el arca donde creciera el Salvador del mundo, el Mesías, Jesús de Nazaret. Bueno, pues ella después todavía de la muerte y resurrección de Jesús, ella siempre va a estar acompañando a los apóstoles, ellos lo van a ver como la mentora que, y, la, y la directriz de llevar a buen puerto la iglesia, esa nave que surca las aguas tempestuosas y que sigue transitando por todo el mundo esta iglesia y que seguirá
siempre viva hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues María también se convierte en fiel custodia de la obra de su Hijo, de Jesús de Nazaret, y se convierte en la sierva de Jesús también en vigilar el desempeño de su iglesia. No lo perdamos de vista, porque ella, bueno, tan fácil y sencillo, pensemos todo lo que hemos visto de la vida de Jesús, tanto en su vida privada como en su ministerio público, no hubiera sido posible sin esa disposición de María para que ella fuera la madre del Dios, porque también recordemos que Jesús, aunque había tomado la se había hecho semejante a nosotros, excepto en el pecado, y va a ser también, va a ser glorificado dentro de su divinidad humana, dentro de su divinidad terrestre. Por lo tanto, María es en justicia y con razón Madre de Dios, porque Jesús, hombre, es Dios, porque Jesús, hombre, tiene la divinidad terrestre sin haber perdido nunca la divinidad celeste. Por lo tanto, no es un sacrilegio ni nada mal dicho que María es Madre de Dios. Bueno, pues entonces aquí tenemos otra alegoría, cuando vimos que Jesús está secando a la higuera estéril, y pues ya vimos todo lo que eso significa. Te quiero decir que con relación a la viña, a la uva, a la vid, también es el otro fruto que dentro de la Biblia es muy mencionado. Es infinitamente mencionado. Hay más de 90 citas con relación a la viña en el desarrollo de la Biblia. Hay como 60 en que nos hablan también de, de los del viñador, y hay más de 30 que nos hablan de los sarmientos. Es algo muy grande y que nos debe de identificar que ese es el símbolo de la vida eterna que Jesús nos presentó por envío de su Padre en los tiempos de la plenitud. Recordemos que Jesús de Nazaret no nos vino a enseñar nada que el Padre no lo hiciera, ni vino a hacer ninguna obra que no tuviera el visto bueno y la misericordia de Dios Padre. Entonces, todo lo relacionado a la vid será, irá de la mano a la enseñanza de Jesús. Y esto también lo volvemos a ver muy relacionado desde el Evangelio de Juan, cuando vimos el episodio de las bodas de Caná, que el actor es Jesús, la que pide la intervención es María, su madre, y que el producto de este signo de poder es vino, mismo vino que es la premonición, que es el aviso de lo que va a ser la Eucaristía, que esto se va a concretar el día de la cena del Jueves Santo para nosotros, de la cena del Señor, como es conocido este episodio, en el que vamos a ver muchísimas enseñanzas, y que después, todos los días en la liturgia eucarística, ese vino que es producto de la tierra y del trabajo del hombre y que simboliza la bendición que de Dios recibimos, se convierte en la sangre de Jesús, y la hostia se convierte en su cuerpo, y entonces nos sigue nutriendo nuestro espíritu, nuestro día a día, llenándonos de bendiciones, llenándonos de oportunidades y llenándonos de gracias. Bueno, te quiero comentar que con esto estamos cerrando, pudiéramos decir, el episodio de la vida pública de Jesús. No termina aquí, pero las siguientes clases hasta, hasta que termine la cuaresma, las vamos a dedicar a ver esos episodios de la Pascua y de la pasión, muerte, resurrección
y resurrección y glorificación de Jesús bajo la óptica del evangelista Juan. Esto es algo que tengo muchas ganas de poder compartir contigo, porque normalmente estamos identificados con los evangelios sinópticos, pero el de Juan, que tiene una enseñanza profunda, teológica, cristológica, escatológica, que nos habla de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el único, y que su evangelio, o sea, la buena nueva de Jesús, es riquísima y muy profunda. Quiero que la veamos con un poco más de detenimiento y los episodios y los discursos que Él nos va a marcar en esa cena del Señor que vamos a disfrutar en las próximas clases. Entonces, vamos a dedicarnos estas próximas clases, te repito, a estudiar, a recrearnos con la Pascua, la pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la glorificación de Jesús de Nazaret. Bueno, por hoy le agradecemos mucho a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo, perdón, al Espíritu Santo, que nos hayan tenido la misericordia de acompañar y de llenarnos de sus enseñanzas, y le pedimos que derrame bendiciones abundantes sobre nosotros, sobre nuestra familia, que nos conduzca esta semana para lograr avances en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestra salud, y que vivamos en paz y que sigamos adelante, preparándonos en esta cuaresma para vivir intensamente la Semana Santa. Eh, los que puedan ir mañana al retiro que hay en Santa María de los Apóstoles va a ser muy bello. Ojalá y podamos encontrarnos ahí. Te pido por favor que no dejes de mandar constancia de tu asistencia y, si Dios permite, nos veremos aquí el próximo martes. Te voy a poner la canción de cierre y agradezco. Ay, esa canción de cierre es muy hermosa porque nos habla mucho sobre la sierva que está al frente de la Iglesia Cristiana Católica que Jesús fundó. Ojalá y te guste, ojalá y te agrade. Que tengas buena noche y que descanses.